La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hoy estamos en Isaías 45, del 5 al 18. Yo Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y crió las tinieblas, que hago la paz y crío el mal, yo Jehová, que hago todo esto. Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salud y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová, lo crié. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que le labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué pariste? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos, y él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos hombres agigantados, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, a ti harán reverencia, y a ti suplicarán, diciendo, cierto, en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel es salvo en Jehová, con salud eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Aun cuando este pasaje tiene el contenido de muchas otras cosas, y pudiéramos tomar los diferentes ríos y arroyos de la verdad que Dios proyecta, como estamos iniciando un estudio sobre el enojo, el árbol del enojo, y vamos a citar uno de estos días, la fuente de la cual podemos sacar el contenido de lo que empezamos a estudiar estos días. Es un libro que se llama precisamente así, El árbol del enojo, y daremos los detalles a quien le interese adquirirlo. Pero hablábamos sobre el enojo y las diferentes cosas que nos deforman. Hace 15 días me parece. Estábamos hablando de una especie de armería que Dios tiene, de la cual saca diferentes cosas que inicialmente Dios hizo buenas, pero que el enemigo ha transformado en una cosa diferente. Por ejemplo, hablábamos del odio. El odio puede ser bueno cuando es contra el pecado o contra aquellas cosas que nos destruyen. Y este rechazo violento que significa el odio, esta necesidad de destruir, en las manos de Dios está bien. Pero cuando el enemigo lo tomó, lo transformó en una cosa que destruye cualquier cosa que es buena.
Hablábamos de la tristeza. La tristeza, cuando Dios la mueve porque si hay tristeza por nuestros errores o nuestras equivocaciones, la tristeza es útil, nos ayuda a transformar, a corregir, pero cuando la tristeza se convierte en autolástima, cuando se convierte en luto por aquello que hemos simplemente perdido o no podemos volver a adquirir, y nos limitamos a la tristeza simplemente y no queremos salir de ella, entonces se convierte en una forma de muerte. Veíamos como el celo de Dios, que es únicamente el deseo de Dios por conservar aquello que es suyo y ayudarnos a nosotros a caminar con Él, quedó convertido en envidia, en celos, que son una equivocación. Y hay diferencia entonces entre estas cosas que Dios da y las cosas que el enemigo ha robado y transformado en otra cosa. En este pasaje que acabamos de leer en Isaías, encontramos que Dios en realidad aborrece ciertamente el pecado y lo destruye. Por eso vino Jesús. Por otra parte, Lucifer odia la luz. Detesta todo aquello que nos puede ayudar a caminar y utiliza lo que robó de Dios para corromper el mundo y para poner el mundo en general, el uno contra el otro, ya se trate de individuos, de naciones, de organizaciones, hace todo lo posible por destruir al hombre. Dios creó los opuestos. Únicamente mediante los opuestos podemos entender. Si no hubiera tinieblas, no sabríamos lo que es luz. Si no hubiera mal, no sabríamos lo que es el bien. Si no hubiera altura, no entenderíamos lo bajo. Si no hubiera angostura, no entenderíamos lo ancho tampoco. Después de todo, ¿qué cosa es el dolor sino la ausencia del placer? Luego Dios tuvo que hacer el placer y el dolor para que pudiéramos entender tanto lo uno como lo otro. Por ejemplo, si hemos tenido el placer, digamos, de un clima agradable y de repente el clima agradable se pierde y viene algo que nos lastima, nos molesta, el intenso frío o el intenso calor, sentimos, por así decirlo, un cierto tipo de dolor, lo que es sino la ausencia del placer. Cuando alguien está habituado a algo, por duro o difícil que sea, está habituado, no sabe la diferencia. Solamente cuando se ha conocido alguna cosa se sabe la diferencia y se presenta esta cosa que llamamos dolor. No hablo del dolor físico en un sentido, y sin embargo, si fuéramos a ahondar en ese terreno, encontraríamos que incluso al dolor físico acabamos por habituarnos en alguna forma, nos acostumbramos a vivir con él. Pero Dios creó los opuestos para que pudiéramos entender todas las cosas que Él ha puesto delante de nosotros y tuviéramos la capacidad de escoger. La energía no es otra cosa que vitalidad que se expresa. La energía es algo que se mueve de manera continua, pero para que podamos entenderla tenemos que encontrar la expresión de la vitalidad. La energía es poder. La energía no es pasiva. La energía podemos utilizarla ya sea hacia o en contra de Dios. ¿Qué significa esto? Nosotros mismos somos energía en todos los poros de nuestro ser. Todo lo que somos es energía. Es con la energía que se mueve nuestra sangre, que funcionan nuestros huesos, que late el corazón, que funciona el cerebro. Todo lo que somos es energía. Y es energía lo que proyectamos. Ahora, la energía y lo que la energía sea puede ser positiva o negativa. Recientemente, platicando en algún otro lugar, mencionábamos un pasaje del apóstol hablando de los vasos para honra y los vasos para deshonra. Somos un vaso. No somos otra cosa que un vaso después de todo.
Un vaso que podemos llenar de algo positivo, de algo negativo, pero nosotros escogemos aquello con lo cual nos vamos a llenar. La misma capacidad que tenemos para el bien la tenemos para el mal, y viceversa. Y esto es energía. La energía con la cual nos movemos, escogemos, nos expresamos y somos. ¿Hacia dónde vamos a dirigirla? ¿Hacia Dios o hacia el mal? Y cuando ponemos nuestra energía al servicio del mal, entonces es cuando, decíamos no hace mucho, se convierte en pecado. La energía del odio, la energía del enojo. Vale la pena detenernos aquí un momentito y ver qué pasa cuando hemos utilizado nuestra energía equivocadamente, cuando hemos fallado de alguna manera, cuando hemos ido por caminos equivocados y torcidos. La Escritura nos enseña algo interesante en relación con eso. Por ejemplo, en el profeta Miqueas, y cito el capítulo 7 y el versículo 19, hablando de Dios, leo el 18 y el 19. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? Él no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. ¿A qué mar se refiere? No puede referirse al mar literal, porque pues por supuesto el mar literal no podría nunca ahogar nuestros pecados. Y sin embargo aquí está diciendo, echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Si regresamos un momento al profeta Isaías, buscamos en el capítulo 38, encontramos algo más en relación con este mar al cual se está refiriendo aquí. Leo en el capítulo 38, el versículo 17. Leo desde el 16. Oh Señor, sobre ellos vivirán tus piedades, y a todos diré consistir en ellas la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y me harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Luego, este mar al cual se refiere Miqueas está a espaldas de Dios, y es el lugar donde se hunden nuestros pecados, porque es ahí donde Dios los echa cuando los traemos a Él. Para entender mejor cómo puede haberse formado este mar del olvido a espaldas de Dios, por supuesto fue Él mismo quien lo hizo, tendremos que entender lo que la palabra de Dios dice ahora en Levítico, en relación con 2 machos cabríos que Dios había pedido fueron sacrificados por el pecado del ser humano. Uno de ellos era sacrificado por completo y como siempre su sangre rociada sobre el altar, siempre un tipo de Jesús el Señor. Pero el otro, el macho cabrío segundo, el animal expiatorio, la frase de chivo expiatorio en realidad viene de este pasaje. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí
todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Hay un aspecto en el sacrificio de Jesús que hace precisamente esto. Nos da mucho trabajo olvidar. Cuando aprendemos a odiar nuestros pecados y nuestras equivocaciones, el enemigo nos ayuda para que recordemos de continuo, y el odio que sentimos contra lo que hicimos, algunas ocasiones se vuelve contra nosotros mismos, porque parecemos incapaces de perdonarnos, aunque Dios nos haya perdonado. Este pasaje y el entendimiento sobre el hecho de que Dios echa nuestros pecados tras sus espaldas y que hay un mar del olvido formado por la sangre de Jesús, donde se sumerge nuestra energía equivocada para ser transformada en otra cosa, debiera darnos esperanza y la determinación de simplemente aprender a caminar con Él, sin enojo, sin rencor, sabiendo que así como Él ha sumergido tras sus espaldas todos nuestros males, nosotros podemos hacer lo mismo cuando se trata de los males que alguien más nos causa. Esta descripción del macho cabrío resulta muy conmovedora. Traían 2 de estos animales, dice Levítico 16. Uno de ellos era degollado, toda otra dimensión de la sangre de Jesús, pero el otro era llevado. El sacerdote ponía, leímos, sobre su cabeza la confesión de todos los pecados, todas las iniquidades, todas las maldades del pueblo, todas. Y después llevaban al animal a un lugar desierto, inhabitado, y el animal era soltado ahí para simplemente perderse. En un sentido muy real, Jesús el Señor ha hecho precisamente esto por nosotros. Él tomó sobre sí el pecado de todos aquellos que vienen a Él, que venimos a Él con sinceridad y le decimos, de veras, necesito tu perdón, y de veras, necesito el olvido. Él olvida todo aquello que llevamos a sus pies. ¿Somos capaces de olvidar nosotros? ¿O vamos a retener el enojo continuamente, incapaces de entender la grandeza del mar del olvido? Cierto, está a espaldas de Dios, pero no podemos nosotros, ya que Él ha sumergido ahí nuestros pecados y los olvida, porque Él los olvida aunque nosotros no. No podemos hacer lo mismo con alguien. El olvido puede ser permanente o instantáneo. Muchas veces es un olvido rápido de este momento. Cuando alguien nos enoja o nos impacienta, cuando alguien dice o hace algo que nos desagrada, no podemos correr tras las espaldas de Dios y sumergir ahí todas aquellas cosas que nos enojan. Él ya lo hizo. Él perdona. El que a mí viene, no lo echo fuera. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tan fácil como eso. Tan fácil como aceptar que Él ya echó tras sus espaldas todas nuestras iniquidades, porque a sus espaldas está el mar del olvido, formado por esta porción de la sangre de Jesús, el Señor, que siempre está ahí y siempre tiene los brazos abiertos.